Bueno, ok. Bien, a veces estamos en pugna con la historia. La historia que el mundo trata de darnos es una historia milenaria de millones de años, cuando tú y yo sabemos que la creación es reciente. Estamos hablando de menos de 7000 años de historia. Cuando vemos a través de la Biblia, vemos especialmente las edades desde Adán hasta nuestros días, nos damos cuenta a través de sus edades que realmente la historia es reciente. Aunque los historiadores quieren ponerles muchos años, no es exactamente así. Yo le creo más a este libro que a lo que ellos dicen. En realidad, la parte central del versículo que leímos hace un momento, en Daniel capítulo 4, es que el Altísimo Dios domina sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere se lo da, a quien Él place. A veces pone al más humilde de los hombres a dirigir este mundo. De esto es lo que les estaba mencionando. Aquí ustedes ven las edades, los descendientes de Adán, y van trazando los años, y podemos trazar esta línea roja que ustedes ven allí, sería el diluvio, que sería unos 2348 años antes de que Jesús naciera. En realidad ocurrió por ahí del año 1601 después de la caída. O sea, después de la caída son 1601 más o menos, y aquí es donde ustedes se encuentran a Sem, y más adelante está, por supuesto, Noé. Eh, todos estos personajes que ustedes ven vienen a ser bien importantes en la historia, son los descendientes de Adán, hasta que tenemos el caso de José. Aquí ustedes ven a José en el año aproximadamente 1704 antes de Cristo, o estos 1704 aproximadamente es cuando vienen los sueños del faraón. Este es José. Y recuerden que José, de acuerdo a lo que sabemos en la Biblia, murió a los 110 años, por ahí hasta el año 2364 es que llega esta historia que estamos viendo aquí. El Señor le había dicho a Abraham, el abuelo, aquí está Abraham, el abuelo, obviamente bisabuelo de José, en Génesis 15:13, ten por cierto que tu descendencia será peregrina en la tierra y servirá a los hombres de allí y será por ellos afligida durante 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. El Señor está hablando de Egipto. Es importante que vean esto porque cuando regresamos a la línea, cuando aquí tenemos a Abraham, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos se va a convertir a la postre en la cuna de la civilización, ahí empiezan a tener la escritura, y es unos poquitos años después de la Torre de Babel, o sea, no es una cosa muy lejos. De hecho, Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, y ahí en Ur de los Caldeos va a surgir Asiria, un poco más adelante, y también Babilonia, por supuesto, que son parte de la historia que vamos a contar hoy. Estos son los años en los que está ocurriendo. El sueño de Egipto, 1704, es importante porque lo que tenemos aquí es la primera vez en la historia en la que una nación se hace poderosa, o sea, más poderosa que las demás naciones. Y es la primera bestia de la tierra. Quiero que noten que esta nación se hizo poderosa no porque Faraón fuera una gran persona o tuviera una tremenda civilización. La cuna de la civilización había sido Ur de los Caldeos. Sin embargo, el país que se hizo más poderoso fue Egipto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue José. José fue vendido a esa nación o a una persona de esa nación
ya vieron el año en el que surgió, y Faraón tuvo un sueño. Yo no sé si era porque José estaba allí, no lo podemos saber, simplemente así fue la historia. Y debido a esos sueños que Dios le dio a Faraón, es que Egipto se convirtió en la nación más poderosa de la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Acuérdense, eran 7 años de hambre que iban a venir sobre la tierra, ustedes lo cuentan en Génesis 41. Esos 7 años de hambre que iban a venir sobre la tierra iban a ser precedidos por 7 años de abundancia. No había manera en la que un rey de la tierra podría haber sabido eso si no hubiera sido porque Dios les dio esa información. Esa información, interpretada por José, le dio una gran ventaja a Egipto. Egipto se convirtió entonces en la nación más poderosa. La misma historia nos dice que venían las personas y le daban sus posesiones, sus propiedades y todo lo que tenían a Faraón con tal de sobrevivir esos 7 años de hambre. Esto le dio una ventaja tan grande a Egipto que Egipto se convirtió en la nación más poderosa de la tierra. Después, si adelantamos un poquito el tiempo, la época de dominio de Egipto está entre el año 1704 y el año 1115. Ese es el periodo antes de Cristo que Egipto fue la nación más poderosa de la tierra. Siguió siendo poderosa en la tierra, pero la época de dominio en la que no había ninguna nación que fuera más poderosa que Egipto estuvo entre 1704 y 1115 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es que Egipto llegó a ser el más poderoso? ¿Recuerdan lo que dijo Daniel? Dijo que Dios se enseñorea de los reinos de la tierra y a quien Él quiere les da el poder. Fue Dios el que hizo que Egipto llegara a ser la nación más poderosa. Ahora, no sé si fue por causa de José, puede ser, pero tú y yo sabemos que la idea principal de la razón por la cual llegó José a Egipto fue para salvar a su pueblo y que la esperanza siguiera adelante. Ahora, lo que ocurre y va a ocurrir siempre en todas las naciones es que estas naciones que fueron ayudadas por Dios para llegar a ser poderosas, también se levantan contra Dios en su momento. En el Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 10, se nos dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, la época en la que José estuvo vivo y que todavía los reyes posteriores de alguna u otra manera siguieron respetando al pueblo de Dios, porque de alguna manera en su historia reconocían que Dios les había ayudado a llegar a ser la nación más poderosa de la tierra. Así como este país ha llegado a ser el más poderoso de la tierra porque Dios así lo quiso, así lo dispuso. Dios ha bendecido a este país a ser el más poderoso de la tierra, pero se nos está olvidando. Ya están llegando los reyes que no conocen a José. Y eso es básicamente lo que estaba pasando con Egipto. Noten el tiempo en que Egipto llegó a ser la nación más poderosa, entre 1704 y 1115. Estamos hablando de 600 años aproximadamente de dominio sobre la tierra. Así que esta persona que no conocía a José, acuérdense que el Señor le dijo a Abraham que el pueblo de Dios iba a estar 430 años, 400 años básicamente en Egipto. ¿Y qué es lo que dijo el rey? Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, ¿cuál fue la forma en la que Egipto comenzó a debilitarse y a perder el liderazgo entre las naciones hasta llegar a desaparecer? Pues la historia está en Éxodo 10. Éxodo 10 nos dice lo que pasó. El Señor se propuso liberar su pueblo del yugo egipcio y en Éxodo 10 nos cuenta las famosas 10 plagas de Egipto. Estas 10 plagas que cayeron sobre Egipto debilitaron a la nación que había llegado a ser la más poderosa. ¿Por qué? Pues porque Dios les había dado la ventaja, Dios les había bendecido y los había convertido en la nación más poderosa. Cuando se olvidaron de Dios y empezaron a perseguir al pueblo de Dios, entonces vino su caída y rápidamente empezó el declive. Primero vino este tremendo periodo o temporada de desastres una tras otra que acabó básicamente su economía, pero aún tenían el ejército más poderoso de la tierra. ¿Pero qué pasó con ese ejército? De acuerdo a lo que nos enseña Éxodo 15, 4 al 10, pues los carros de Faraón y casi toda su inversión se terminaron ahogados en el Mar Rojo cuando trataron de perseguir al pueblo de Dios. Ahora, Egipto todavía
Duró un poco de tiempo, esto ocurrió por ahí del 1504 o 1491 antes de Cristo. Les digo, aquí en en asuntos de historia hay muchas variaciones entre lo que piensa un historiador y otro. De hecho, la nación que siguió a llegar a ser la más poderosa de la tierra fue precisamente Asiria, que nacía por ahí de Ur de los Caldeos. Asiria llegó a ser entonces la nación más poderosa de la tierra, y ahí están la época de los reyes del imperio asirio, que se calcula que comienza a dominar la tierra entre el 1115 y el año 1605. Ahora, ¿qué es importante de estos reyes de la tierra que llegan a ser las naciones más poderosas? Que estas naciones, hermanos, dejan una huella en la cultura del mundo. Su religión, su manera de pensar, sus ídolos y la manera en la que adoran, quedan vestigios de todo eso en la cultura de los seres humanos. Los seres humanos, especialmente los que no creen en Dios, van registrando toda esa cultura que viene de estas naciones poderosas que los dominaron, y van quedando vestigios de la manera en la que ellos pensaban, va quedando en los seres humanos. Así como los egipcios, hasta el día de hoy tenemos vestigios de su cultura. Por ejemplo, tenemos los monumentos que ustedes pueden ver incluso en Washington y otros lugares, que no son otra cosa más que vestigios de la cultura que algún día dominó el mundo. Todos esos edificios que construimos, ideas que ellos dejaron en las mentes de los seres humanos, persisten incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque alguna época Egipto dominó al planeta entero. Lo mismo ocurre con Asiria. Asiria deja algunos vestigios de su historia en todos los países de la tierra. Su religión y su cultura, aunque desaparecen gran parte de ella, aún quedan algunos vestigios de esa cultura en su manera de pensar, en su religión, en la manera de los seres humanos de existir, quedan vestigios. ¿Por qué? Porque esta civilización alguna vez dominó al planeta. De hecho, en la Biblia encontramos a 3 de esos reyes que ustedes ven ahí, especialmente los últimos 4 que aparecen ahí. El caso de Tiglat-Pileser aparece en 2 de Crónicas 28, 20 al 22. Ahora, ¿por qué es importante Tiglat-Pileser? Bueno, aparte de que dominó al pueblo de Dios y conquistó Samaria, que es importante porque Samaria es el reino del norte. Otro asuntito especial acerca de Tiglat-Pileser es que la hermana Joel le puso a su perro Tiglat-Pileser, ¿verdad? Entonces, que no tiene nada que ver con la historia, pero es un chiste que la hermana Joel contaba. Su perro se llamaba Tiglat-Pileser. Cuando la gente le preguntaba, ¿cómo se llama tu perro? Decía, pues Tiglat-Pileser, porque era un rey bastante malo, pero bueno, esa es la historia que está detrás de. Así que Samaria, el pueblo de Dios de la zona norte, acuérdense las 10 tribus, el pueblo de Dios se dividió después del rey Salomón, en la época de Roboán, se dividió en 2. El reino del norte, las 10 tribus, pusieron su capital en Samaria y se fueron separando de Dios hasta que Tiglat-Pileser los destruyó, por ahí del 720 o el 722, que es la época de dominio. También aparece Sennacherib en 2 de Crónicas 32. Es importante Sennacherib porque trató de destruir Judá. Noten cómo ya los reyes, Tiglat-Pileser y Sennacherib, ya están, y Asurbanipal, van a tratar de destruir al pueblo de Dios. O sea, ya están no solamente dominando al mundo, sino que ahora también quieren destruir la religión de Dios, destruir la religión de la Biblia, destruir la esperanza. Y esto hace que Dios intervenga en la historia. Cuando la esperanza del futuro está a punto de desaparecer porque estas naciones están amenazando al pueblo de Dios, al principio son esclavizados, padecen mucho, pero llega el momento en el que Dios dice hasta aquí, y entonces Dios interviene. En la historia, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 32, nos cuenta que cuando ya había caído Samaria, solamente quedaba Judá, era lo único que quedaba, Jerusalén. Vinieron los agentes de Sennacherib a gritarles a los que estaban en los muros, y toda la historia está allí, la pueden leer ustedes con más detalle. Y al principio iba a ser parte del sermón, pero tengo demasiadas cosas que decirles, así que me voy a ir brincando para que puedan ver la parte importante.
¿Qué ocurrió? Pues la amenaza en contra de Ezequías, que era el rey en ese momento, era tan grande. Ahí es donde entra el profeta Isaías, etcétera. En la historia ustedes la pueden encontrar en Segunda de Reyes 19 y en Isaías 37-36. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues un ángel de Dios vino y peleó contra los soldados de Sennacherib. Estamos hablando de miles de soldados, 185,000 soldados asirios fueron muertos esa noche, porque esos son los que encontraron tirados en el campo. Un solo ángel de Dios los mató. Ahora, en la historia obviamente no la cuentan como la cuentan, nada más dicen que tuvo un problemita por ahí el rey. ¿Les parece un problemita que se le mueran 185,000 soldados? Yo creo que es un gran problema. Esto hizo que Asiria se debilitara tanto que ahí comenzó su declive hasta dejar de ser la nación más poderosa de la tierra. Noten cómo el levantamiento y la caída, Dios interviene. En el caso de Egipto, llegó a ser el país más poderoso, Dios le mandó plagas, destruyó su ejército y el declive de Egipto terminó hasta que los asirios tomaron el poder. Como resultado, cuando los asirios comenzaron a amenazar al pueblo de Dios, entonces Dios intervino. Había permitido incluso que cayera Samaria, solamente quedaba Judá, pero el Señor no permitió que cayera Judá. Un ángel vino, intervino y mató esa noche 185,000 soldados asirios. Lo mismo ocurre cuando cae Asiria. La nación que toma el poder es Babilonia. Babilonia, que al igual que Asiria estaban cerca de la cuna de la civilización, se levanta sobre la tierra. Y aquí ya entra Daniel. Daniel tuvo una visión en Daniel capítulo 7, donde aparecen 4 naciones que se iban a levantar sobre la tierra. La primera, por supuesto, era Babilonia. En el año 605, Babilonia toma el control del planeta Tierra, se convierte en la tercera bestia de la Tierra. En Daniel aparece como la primera bestia, porque ya las otras 2 naciones ya no existían para esas épocas. Pero en la Biblia, como lo estamos presentando, antes había sido Egipto y ya también había sido Asiria. En el caso de Babilonia, Nabucodonosor viene a Jerusalén en el año 605 y lo mismo ocurre hasta que finalmente en el 586 destruyen el templo. Pero el reino de Babilonia persiste hasta el año 538 aproximadamente. ¿Qué fue lo que pasó en el año 538 cuando Babilonia cae? Pues de acuerdo a la Biblia en Daniel capítulo 5, el rey había estado levantándose en contra de Dios, trajo unos vasos santos de la casa de Dios y se puso a beber vino en ellos. Esa noche un ángel escribió encalado en la pared, Mene, Mene, Tekel, Parsin, y le abrió las puertas a otro rey, al rey de Medo-Persia. Este rey había sido llamado por Dios para destruir Babilonia. Y el Señor le había dicho a Nabucodonosor, la lectura bíblica dijo que el Señor le dijo a Nabucodonosor, yo soy el que le da el reino y yo quito y pongo. O sea, Dios está al control de la historia. Las naciones que han llegado a ser las más poderosas de la tierra dejan su huella en la historia, dejan su manera de pensar, su cultura en la historia, y lo que nosotros tenemos hoy es una mezcla de culturas que alguna vez dominaron el planeta entero. Tenemos vestigios de Egipto en nuestra manera de ser, en nuestra cultura, tenemos vestigios de Asiria, tenemos vestigios de Babilonia. No tenemos su lenguaje porque son bastante antiguos, pero sí tenemos vestigios de su manera de pensar y su manera de actuar, porque alguna vez estuvieron sobre toda la tierra. Y esa es la razón por la que tenemos en las culturas de la tierra cosas parecidas, porque alguna vez estos países fueron los más poderosos de la tierra. Esa noche en Daniel 5 fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y por supuesto cayó Babilonia en las manos de la segunda bestia de Daniel, que es Medo-Persia. Los medos y los persas básicamente eran 2 países, cada uno tenía su rey. Por un lado estaba Ciro y por otro lado estaba Darío. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Darío fue el que se quedó con Daniel a través de la historia, pero Ciro fue el que viene a ser importante porque él es el que da el primer decreto para que se reconstruya Jerusalén. Todos estos países comienzan bien con el pueblo de Dios. De hecho, Dios le había dicho al profeta Isaías que iba a venir un rey que se llamaba Ciro y que era su ungido. Esto el Señor lo dijo mucho antes de que naciera Ciro. Isaías 45:1 dice, así dice el Señor,
a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a sus dominio a las naciones y despojar su armadura a los reyes, para abrir su paso, las puertas y dejar abiertas las entradas. Esto sorprendió mucho a Ciro, porque cuando él vino a conquistar Babilonia se encontró con las puertas abiertas. Y exactamente todo lo que decía este versículo ocurrió. Una vez más, ¿quién es el que está abriéndole las puertas para que una nación llegue a ser la más poderosa y pueda vencer y pueda reinar? Es Dios, Dios está interviniendo. Así que en Esdras 1:1 viene el primer decreto, el decreto que hace Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito sobre todo su reino, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, la reconstrucción de su templo, por supuesto. Después viene Artajerjes, y que es el decreto que nosotros contamos para los 2300 tardes y mañanas, pero ese es el mismo reino, un reino dividido entre persas y medos. Ahora, cuando el gobierno comienza a declinar es cuando empiezan a olvidarse de Dios y empiezan a hacerle guerra. Los judíos comenzaron a ser oprimidos por el imperio persa, tanto así que ya los judíos se escondían, no querían que supieran que eran judíos, estaban en cierta manera siendo aborrecidos por el resto de las naciones y especialmente por la nación más poderosa de la tierra. Es una caída y levantamiento, un levantamiento y caída. El levantamiento empiezan muy bien con Dios y ponen su imprimatur básicamente en la cultura general del planeta. Dios los bendice, las naciones llegan a ser poderosas, pero luego se vuelven contra el pueblo de Dios y comienza su declive, comienzan a caer. En Esther, por ejemplo, 4, tenemos el momento clave en la historia cuando ya los judíos han sido decretados su muerte, su exterminio por parte de los persas y los medos. El exterminio de Jerusalén, Esther te cuenta la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues de alguna manera maravillosa. Para empezar, Esther llegó a ser la reina. Dios salvó a Mardoqueo y le ayudó a quitarse encima a Amán, pero ya el destino de Persia y de los medos y los persas estaba decidido. Cayeron finalmente en una guerra en contra de los griegos. Los griegos se convirtieron en la tercera nación más poderosa de la tierra. Todas estas naciones, repito una vez más, dejan algo en la cultura general del planeta. O sea, nuestra religión, la filosofía, la manera de pensar, la manera de actuar, ha ido evolucionando. Todas estas civilizaciones van dejando en los seres humanos, en la tierra, van dejando algo. O sea, tú y yo, que vivimos en esta época, somos el resultado de estas naciones que han dominado el planeta. Muchas de nuestras maneras de pensar, de nuestra forma de ser, de la filosofía, especialmente de la religión, tiene mucho que ver con esas naciones que han dominado el planeta Tierra, las bestias de la Tierra. Los griegos comienzan a dominar del 339 al 158. ¿Y qué tenían en común los griegos? Pues los griegos eran buenos para hacer estatuas. Les gustaban mucho los templos, las columnas y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, los dioses del Olimpo y toda su manera de pensar, la idea de la inmortalidad del alma, todo eso se empezó a heredar, al grado de que tú y yo incluso somos grecolatinos. Tenemos muchas raíces de nuestro lenguaje en el griego y el latín de Roma. Pero todas estas culturas están dejando nuestra manera de ser. Son las bestias de la tierra que han ido dominando el planeta a lo largo de la historia. Esto llega hasta el 158. De hecho, la historia registra que cuando Alejandro el Grande llegó a Jerusalén, aquí está un dibujo, un cuadro pintado por un gran pintor moderno que cuenta la historia de cuando Alejandro el Grande llegó. Los rabinos le sacaron el libro de Daniel a Alejandro el Grande. ¿Por qué era importante? Porque en ese libro Alejandro el Grande estaba descrito. No es mencionado por nombre, pero sí es mencionado básicamente el rey primero como un rey grande, y cuando viene a Alejandro a Jerusalén, le leen la Biblia, le leen lo que la Biblia predecía acerca de eso, y él queda tan impresionado que perdona a Jerusalén. Jerusalén está en buenos términos con los judíos. Alejandro el Grande se muere estando muy joven y quedan sus 4 generales,
que comienzan a dominar la tierra, y dentro de ese dominio está obviamente la tierra de Israel, la tierra de Judea, y los reyes comenzaron a evolucionar, y como siempre, de ser buenos con el pueblo de Dios y de estar en una bendición para el pueblo de Dios, se van degenerando hasta convertirse en enemigos mortales del pueblo de Dios. Hasta que llega un señor que se llama Antíoco Epífanes, que es Antíoco IV, que gobernó del 175 al 164, un poquito, 11 años más o menos reinó sobre la tierra. Este señor hizo guerra contra el pueblo de Dios, profanó el santuario. Algunos colocan a Antíoco Epífanes como alguien que cumple la profecía como el cuerno pequeño. Tú y yo sabemos que no es así, el cuerno pequeño está reservado para otro poder. Pero bueno, Antíoco Epífanes hizo guerra contra el pueblo de Dios, y esto selló el futuro. Cada vez que estas naciones comienzan muy bien con el pueblo de Dios y luego se van contra el pueblo de Dios, tú sabes que su tiempo está cercano, están a punto de caer. Ya ocurrió con Egipto, ya ocurrió con Asiria, ya ocurrió con Babilonia, ocurrió por supuesto con Medo-Persia, y ahora está a punto de ocurrir con Grecia. Se nota cómo siempre es lo mismo. Cuando estas naciones están bien con el pueblo de Dios, son bendecidas por el Señor, porque Dios lo da a quien Él quiere. Cuando estas naciones se convierten en enemigos del pueblo de Dios, entonces su tiempo está cercano. En este momento no sé cuál es el estatus de Estados Unidos, pero viendo la profecía. ¿Qué es lo que va a pasar con este país? Pues que tenga un reflejo de lo que pasó. En este momento la iglesia elegida por el Señor está prosperando en este país. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Cuando este país comience a proclamar leyes que empiecen a oprimir al pueblo de Dios, tú puedes saber que el tiempo está cercano para el final de esta bestia que se levanta sobre la tierra. Por supuesto, la bestia que viene es el país más poderoso de la tierra, que va a dominar el mundo por casi 1300 años, en dos periodos. Está el periodo, por supuesto, del que Roma es pagana, y está el periodo en el que Roma es cristiana, entre comillas, y en esos dos periodos también Roma persigue de manera categórica y terrible al pueblo de Dios. En algún momento es beneficiaria, de hecho, la Roma pagana permitió que Jesús viniera. Preparó el camino para el nacimiento de Cristo. Si Jesús hubiese venido bajo un gobierno independiente de Judea, Jesús habría sido muerto. Jesús no podría haber sido nuestro redentor. O sea, Dios necesitaba que el gobierno fuera externo, que el gobierno no fuera judío, que el gobierno no fuera una nación como los judíos. Así que Dios trajo a Jesús bajo el gobierno romano. El gobierno romano, el orden romano, le aseguraba que Jesús no iba a ser muerto a pedradas, ni que lo iban a aniquilar antes de que pudiese morir por nosotros. Eso es parte de la historia, no vamos a entrar en detalles, pero si ustedes leen la vida de Jesús, el Señor Jesús en su ministerio duró 3 años y medio, porque eso es lo que los judíos básicamente le permitieron. La venida de Cristo era importante. Ahora, Roma al principio fue buena con el pueblo de Dios. Roma comienza a dominar desde el 158 antes de Cristo y va a llegar hasta el 146 después de Cristo. Es bien, perdón, de 500, estoy totalmente fuera de foco, pero bueno, ahí está Roma. 476 después de Cristo. La Roma dominó todo el mundo, 158 al 476. Roma domina el mundo domina el mundo por aproximadamente 600 años. 600 años de dominio de la Roma pagana. Durante ese periodo, Roma estaba en buenos términos hasta que comenzó una guerra contra el pueblo de Dios, donde la iglesia apostólica desaparece. Incluso el apóstol Pablo le cortan la cabeza en Roma. Y hay un periodo en el que Roma deja en paz al cristianismo. De hecho, Roma se convierte al cristianismo. Esto permite que Roma siga existiendo hasta el 476. En el 476, ¿qué ocurre? La caída de la Roma pagana. De acuerdo a la profecía, había un periodo en el que Roma se iba contra Dios,
Primero se extendía sobre la tierra, ese es hasta el 476, pero de pronto Roma se iba a ir contra Dios. Ese es el momento en el que surge la iglesia cristiana romana y comienza a dominar el planeta. En Roma se construye una iglesia. Quiero que entiendan, esa iglesia que se construyó el rey Constantino, por allá en el 300, 321, el rey Constantino le llamó iglesia cristiana. El que funda la iglesia cristiana de Roma no es Cristo, no son los apóstoles, no es Pablo, por supuesto. Ya vimos que a Pablo le cortaron la cabeza, no es Pedro. El que funda la iglesia católica apostólica romana es el rey Constantino. ¿Y qué fue lo que hizo Constantino? Constantino tomó la cultura. ¿De dónde venía la cultura? Como hemos estudiado. ¿De dónde venía la cultura? Venía de Egipto. ¿De dónde más? Venía de Asiria. ¿Venía de dónde? De Babilonia. ¿Venía de dónde más? Medo-Persia. ¿De dónde más venía? De Grecia. Esa cultura él la mezcló con el cristianismo y surgió la iglesia católica apostólica romana. ¿Ok? Que no es cristiana porque es una mezcla de cristianismo con toda esa cultura que venía desde las primeras bestias. ¿Qué ocurre? Llega el momento en que esta nación, obviamente la nación política cae con las tribus que venían del norte, se funda la Europa que conocemos hoy, pero a través de toda la historia, que no me quiero meter mucho en la historia, llega el momento en el que ese cuerno pequeño de la historia, que es Roma, es la Roma papal, derriba a 3 de los primeros y que se convierte en el poder de la tierra. Y es un poder extraño porque sigue siendo Roma, pero ahora es una Roma contra Dios. Esta es la Roma papal que ya no es un poder político, sí es un poder político, o sea, es una cosa rara, no es exactamente una nación de la tierra, pero al mismo tiempo sí lo es. Comienza a dominar el planeta Tierra y ese es el periodo que todos conocemos como el oscurantismo. La Roma papal comienza a dominar la tierra desde el 538, cuando se convierte en el regente de Roma, hasta el año 1800 o 1798. Estamos hablando de los 1260 años, que es el periodo en el que Roma papal dominó el planeta Tierra. Ahora, no lo podemos negar, está en la historia, la época en la que llamamos el oscurantismo, la época de la media era o la era medieval, como le pueden llamar. En el año 1798 estamos en plena Revolución Francesa y termina el poder romano allí, el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que durante sus épocas persiguieron al pueblo de Dios. La Inquisición no es extinguida hasta 1834. En 1834 la Inquisición es abolida finalmente, pero que noten cuál era el poder de la Iglesia Apostólica Romana, a la cual ellos se llaman cristianismo, cuando realmente es una mezcla de toda la filosofía que viene desde Egipto. Por eso ustedes encuentran los mismos monumentos, los mismos dioses que había en el pasado, ustedes lo encuentran en la Roma papal, en la Roma pagana, porque es lo que son una mezcla. En la Biblia se le va a dar a Roma papal el nombre de la ramera. ¿Qué dije? La ramera, que es una mujer que le da placer sexual al marido, vamos a decirlo así, pero es ilegítimo, o sea, no es el verdadero pueblo de Dios. Se parece, pero no, parece una mujer, parece, por supuesto, pero no es la verdadera esposa, o sea, no es el verdadero pueblo de Dios. Es el nombre que se le da a este poder que dominó el mundo. Este poder aparece en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 el Señor le muestra la condenación de esa ramera. Si se abren su Biblia, en Apocalipsis 17, ya voy sobre los 33 minutos y voy a toda velocidad, créanme. Básicamente esta nación, este poder, se le conoce con el nombre de la ramera. Y tiene un emblema, una frase sobre su cabeza. La frase es: misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Entonces no se confundan, no es Babilonia la ramera es la ramera. Ella forma parte de Babilonia, ella forma parte de
toda esa Babilonia que estamos hablando. La ramera es parte de la figura que aparece aquí, pero no es exactamente, o sea, ella no es todo, sino que todo, Babilonia es todo lo que ustedes están viendo ahí. Esto es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Pues Babilonia es las cabezas, las coronas, las bestias que se aparece ahí, que sale del mar, y la ramera. Todo eso forma parte de lo que es Babilonia, que es básicamente nuestra civilización. ¿Qué es nuestra civilización? El producto de todas las civilizaciones anteriores. Cuando viene la descripción de esta bestia, te va a poner elementos de todos los países que alguna vez dominaron el planeta Tierra. Porque esto que estás viendo aquí es el resultado de todo lo que ha existido sobre el planeta Tierra. Incluso esta ramera tiene dominio sobre los países que conforman la Tierra. Pero el que realmente está detrás de todo esto, o esta bestia que ves allí, en estos dos elementos que puedes ver allí, lo más importante es la bestia. ¿Qué dije que es lo más importante? La bestia. No es tanto la ramera, sino la bestia. ¿Y quién es la bestia? La bestia, de acuerdo a Apocalipsis 17, es la bestia que has visto, fue y no es, pero va a subir del abismo y va a perdición. La bestia que fue no es, pero que va a subir del abismo, parece un trabalenguas. Hay un elemento, un enemigo, un personaje que aparece en la Biblia que sale del abismo y que va a perdición. Se encuentra en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 9 aparece un personaje que es el ángel del abismo, el ángel de ese lugar que va a perdición. Y tienen por sí sobre rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El que va a perdición. La palabra Abadón y Apolión quiere decir el que lleva a perdición. Y fue lo que dijo: la bestia que has visto fue y no es, va a subir del abismo. Y de acuerdo a Apocalipsis, lo que sube del abismo es un rey, un personaje que es el que domina todo el abismo, y este personaje va a perdición. Y tú dices, bueno, pues es Satanás. Satanás es el que está detrás de todo esto que estás viendo aquí. O sea, él ha estado dominando todos esos países, los ha llevado a la corrupción, y esa civilización que está condenada a destrucción es lo que tú y yo estamos viendo. Si ustedes se ubican en Apocalipsis 17, el Señor le quiere mostrar a Juan cuál va a ser el futuro de esta iglesia falsa, el futuro de la ramera. Pero cuando él ve el personaje que estamos viendo aquí, él se maravilla de la mujer. Pero el ángel no le dice, ¿por qué te maravillas? O sea, de lo que te tienes que maravillar es de la bestia. Básicamente es lo que le dije. El versículo 7. Y el ángel le dijo, ¿por qué te maravillas? Estoy en Apocalipsis 17:7. Yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto fue y no es, y va a subir del abismo, y va a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, los que no se van a salvar desde la fundación del mundo. Estamos hablando un poquito después de la caída. Ya les mostré la historia de la tierra y vieron cuando empezaron a surgir las bestias. Desde la fundación del mundo se maravillaron viendo a la bestia que era y no es, aunque es. El mundo realmente se está maravillando de lo que ha estado pasando aquí con toda esta cultura de la que estamos hablando. Esta bestia que no es y no es, aunque es, no es otra cosa más que Satanás, el que ha estado detrás. Y luego te dice, son 7 reinos. Versículo 9. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, esta iglesia ramera tiene su cultura, la ha tomado de 7 reinos. Dice, estos 7 reinos, 5 son caídos, el uno es y el otro no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces,